los que ya están presentes en la casa de nuestro Dios. También, ¿verdad?, todos aquellos que nos puedan ver a través de esta transmisión, que el Señor les bendiga. Y aquellos que por primera vez también van a escuchar el mensaje de Dios que está ofreciendo salvación, arrepentimiento, y aún sigue llamando para todos aquellos que quieran venir a los pies de Cristo. Hoy el Señor va a tocar muchos corazones, es lo que decía. Y esta palabra, ¿verdad?, fue entregada desde el día 25 de abril y el día 1 de mayo. El Señor ha estado hablando y aún seguiremos hablando, porque la palabra de nuestro Señor que ha entregado, ¿verdad?, se está cumpliendo. Y hemos visto que poco a poco se va cumpliendo, pero no es porque nosotros seamos tan buenos, sino porque Dios tiene misericordia aún de nosotros. Él ha tenido misericordia, decía que es grande en amor. Él es grande en misericordia. Él no es como el hombre malo, sino que Él es un Dios justo, es un Dios bueno. Y en esta hora, antes de dar inicio a la palabra de nuestro Dios, antes de entregar este mensaje, vamos a hacer una oración, que sea el Señor en esta hora dirigiéndonos, que sea su Espíritu Santo en esta hora el Señor, que toque los corazones y que podamos recibir esta palabra que el Señor hoy nos va a entregar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos gracias, maravilloso Dios, porque tú has sido bueno, Dios mío. Te agradecemos, Señor, que nos has permitido, Padre, estar en tu casa de oración. Gracias te damos, maravilloso Dios, porque tu amor es grande, tu misericordia es tan grande, Dios mío, que hasta el día de hoy, Señor, tú nos tienes aquí, Señor, de pie, que hasta el día de hoy, Padre, estamos delante de tu presencia y te agradecemos, Señor, por tu amor y tu fidelidad. Aunque muchas veces, Señor, nuestra fe se debilite, pero tú sigues siendo fiel. Y en esta hora, Dios mío, yo quiero pedirte, Padre, que tú toques los corazones, la mente en esta hora, de todos aquellos también, Padre, que puedan escuchar tu palabra en esta hora, de todos aquellos, Dios mío, que hoy puedan estar viendo esta transmisión. Que tú, Dios mío, toques los corazones, Señor, la mente, y que puedan, Dios mío, darle parte de tu palabra en sus corazones, para que puedan conocerte, Señor, quién eres tú, porque tú eres un Dios real, tú eres, Dios mío, un Dios grande, un Dios poderoso, Señor. En esta hora, Padre, yo me entrego en tus manos, Señor, y haz lo que tú tengas que hacer. Haz tu voluntad, Señor, en mí en esta hora. Pasa carbón encendido sobre mis labios, Señor, y que sea, Dios mío, usted hablando en esta hora a través de mí, Señor. Yo únicamente, Padre, soy un vaso útil delante de su presencia. Le agradecemos en esta hora, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta hora. Amén y amén. Ahora voy a invitarles, hermanos, a que abran sus sagradas escrituras. Vamos a hacer una lectura ya en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, su capítulo 2, de su versículo 1 a su versículo 9. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, de su verso 1 a su versículo 9, y en cuanto lo tengan todos decimos amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio,
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, progenitor de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentaciones a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aleluya. Que el Señor les bendiga en esta hora. Y esta palabra es del Señor, que en estos últimos tiempos, ¿verdad? Escrito está, que muchos se levantarían falsos profetas, y está siendo así. Hoy una vez más vamos a cumplir delante del Señor con la palabra que el Señor ha dado y ha revelado. Para entregar esta palabra, ¿verdad? No es fácil. Muchas veces se ve y se mira qué tan fácil se habla, pero no es así. Pero hoy vamos a entregar esta palabra y solo te digo, hermano, hermana, si tú crees a la palabra del Señor, guárdala en tu corazón y vive la palabra. Pero si tú no quieres creer a la palabra del Señor, mejor calla, porque estás blasfemando en contra del Espíritu Santo. Y decía el Señor, ¿verdad?, que el que blasfemare contra su Espíritu Santo no tiene perdón. Y en esta hora vamos a declarar la palabra de parte de nuestro Dios. Y como te decía, hermano, hermana, desde el día 25 de abril el Señor ha hablado y fue entregada parte por parte esta palabra. Pero el Señor me decía, vas a hablar. Y yo le decía al Señor, ¿qué tengo que hablar? Vas a entregar una vez más, me decía una palabra, y después de esto empezarán a ver que lo que anuncié tiempo atrás se empezará a cumplir ya. Porque mi juicio, decía, está sobre la tierra. Mi juicio ya está sobre la tierra. Pero si aún me decía, yo no he actuado rápidamente, como muchos creen y dicen que no pasa nada, es porque yo he tenido misericordia. Es porque yo amo, me decía, a todo el mundo, pero no amo el pecado del mundo. Amo, me decía, a toda la humanidad, pero aborrezco su pecado, me decía. Y el Señor empezaba a hablar y me decía, vas a hablar una vez más. Voy a mostrarte, me decía, lo que se aproxima velozmente a la tierra. Y el cristiano, me decía, se quedó dormido. El cristiano se quedó, me decía, dormido espiritualmente, habla el Señor. Espiritualmente, porque yo le decía, Señor, a pesar de tantas palabras, le decía, ellos no creyeron a tu palabra. Y el Señor decía, no. Fueron pocos aquellos que han creído, me decía. Ahora es muy pequeño, me decía, el remanente que está fiel. Es muy pequeño, me decía, el remanente que se ha consagrado y que ha estado esperando. Muchos, me decía, se debilitaron, bajaron sus manos, las rodillas se debilitaron, me decía el Señor. Y ha quedado muy poco el remanente que sigue creyendo aún en mí. Y yo empezaba a contemplar dentro de las iglesias, no solo esta, varias iglesias me mostraba el Señor. Era escasamente alrededor de 5 o 6 muchos que estaban aún en los altares de rodillas orando. Y me decía, escucha lo que ellos dicen. Y decía, Señor, aún seguimos esperando tu promesa y seguimos creyendo, decía, hasta que tú vengas por tu iglesia. Pero en otra parte se escuchaba y empezaban a renegar y decían, yo ya tardé esperando tanto las promesas de Dios y no se cumplió.
Y el Señor me decía, Salmos 40, su versículo 1 me llevaba cuando el salmista David le decía pacientemente, esperé en Jehová, y Él escuchó mi clamor. La paciencia, me decía, del ser humano no es como la mía. Yo soy paciente, me decía. Yo soy humilde, yo soy grande en amor y en misericordia. Pero diles, me decía, que yo no me comparo como el hombre. Diles, me decía, que aún esa paciencia de aquellos que ya se debilitaron, que vuelvan a mí, me decía, y sigan esperando. La promesa, me decía, mira cómo llegará. Yo únicamente empezaba a ver como lluvia que se derramaba, pero no había lluvia como nosotros conocemos. Era lluvia, una lluvia especial dentro de la iglesia. Pero esa lluvia no cubría toda la iglesia, sino cubría a poco de los que aún siguen creyendo. Era una lluvia, me decía, es el derramamiento, me decía, de mi Espíritu Santo. Y es el derramamiento, me decía, de las promesas que yo he estado hablando. Diles, me decía, que estamos en la recta final, me decía, el tiempo final, ya estamos, me decía. Diles, me decía, que aún sigan esperando y sigan clamando. Porque lo que se aproxima, me decía, nadie podrá soportarlo. Y en eso me mostraba y me enseñaba el Señor cómo empezaba las calamidades. Y me decía, mira, viene la peste, me decía. Viene el hambre, me decía. Y es que mi pueblo, me decía, aún no despierta. Mira, me decía, cómo se viene cerrando ya la economía. Mira, me decía, cómo está ya Estados Unidos, me decía, y aún mi iglesia no despierta. Les dije, me decía, que fijaran sus ojos en mi pueblo de Israel, pero muchos desviaron su mirada. Y son pocos aquellos que creyeron a esa palabra y están clamando por mi pueblo, me decía. Y yo le decía, Señor, tu iglesia clama que tú vengas ya por ellos, sí. Y me decía, mira, me decía. Yo empezaba a contemplar a muchos ahí del pueblo de Israel en el muro de los lamentos. Y empezaban a llorar y rasgaban sus vestiduras y decía, ven ya, Yeshua, le decían, ven ya. Mira, me decía, cómo ellos claman por mi venida. Y la iglesia, me decía, la iglesia clama por quedarse aquí en la tierra. La iglesia sigue afanada, me decía, aquí en la tierra. Tienen sus miradas puestas en lo material, tienen su mirada, me decía, aún en el mundo. Pero mira, me decía, mi pueblo cómo clama que yo ya vaya por ellos. Y era un clamor tan intenso que yo podía escuchar. Y ellos lloraban y rasgaban sus vestiduras y empezaban a clamar a Yeshua, ven ya, le decían, Yeshua, ven ya. Y es que ellos están clamando por el Señor, por su venida, porque pronto se dará y se desatará la guerra que el Señor ha estado hablando. El pueblo de Israel empezará a ser atacado ya. Y esto decía el Señor, esto se aproxima a mi venida. Y yo voy, me decía, a una velocidad que no se imaginan. Mira, me decía, pronto voy a sacudir ya la tierra. A un científico, me decía, están temiendo y están gimiendo porque saben que lo que viene será destrucción para todo el mundo. No será para un lugar especial como lo están anunciando, me decía. No será solo un lugar que aquí habrá esto, habrá lo otro. No, ve y dile, me decía, que será a nivel mundial. Porque muchos, me decía, están revelando palabras, pero no están dando mi palabra. Ellos están haciendo, me decía, lo que ellos se imaginan, que por acá, que por allá, me decía. Están diciendo que será solo en un lugar donde se va a sacudir la tierra. No.
Esto será a nivel mundial, me decía, y conocerán mi nombre, me decía, conocerán el día grande y terrible de Jehová de los ejércitos. Por eso el Señor entregaba esta lectura de los falsos profetas, porque me decía, muchos, me decía, están hablando bajo brujería, bajo hechicería, adivinación. Y así mi iglesia, me decía, donde dice que adoran mi nombre, lo están metiendo, me decía. Aún la iglesia no despierta y está creyendo a lo que ellos anuncian, pero no están creyendo, me decía, mi palabra. Y por eso todos aquellos que hablan verdad lo han tomado, me decía, y han blasfemado esa palabra y han creído aquellos, me decía, que son falsos profetas, aquellos que están metiendo herejía o brujería y se están vistiendo, me decía, como una oveja, pero en realidad, me decía, son lobos rapaces. Y esto escrito está, me decía, porque aún los escogidos van a ser engañados, me decía el Señor. Y yo empezaba a ver, y por lo que se escucha, tú ves en las redes sociales cuántos están hablando, pero solo se especifican en un lugar. Y el Señor me decía, mira, y daba nombre. Los han tomado, me decía, han guardado videos y de esos videos se han dejado guiar. Pero qué equivocado está el hombre, me decía. Qué equivocado está el hombre, porque cuando el hombre, me decía, yo le entrego una palabra, es entregada a través de mi Espíritu Santo. Y aquel que yo no le doy palabra, me decía, porque está blasfemando en contra de mi Espíritu Santo. Ve y diles, me decía, que yo voy contra ellos, el juicio va contra ellos. Aún a pastores, me decía, que han dejado meter hechicería, brujería dentro de mi iglesia, me decía, herejías. Y aquellos que han apapachado tanto el pecado, mi juicio va contra ellos. Muchos dijeron, ya no pasó nada, pero qué equivocados están, me decía el Señor. Porque mi juicio viene, me decía, y serán castigados 7 veces más, me decía el Señor. ¿Y sabes por qué? Me decía, porque han blasfemado demasiado. Y esa blasfemia, me decía, ha llegado delante de mi presencia. Ve y diles, me decía. Y te estoy hablando de esta palabra que fue el día 25 de abril. El Señor me decía, dile que la gran ramera, me decía, y que es Roma, ya la iglesia católica, el Vaticano, me decía, pronto sentarán a un nuevo papa, el cual, me decía, él conducirá y se abrirá el camino más para lo que se aproxima, para que mi palabra sea cumplida. Y me decía, mira, me decía, el nuevo hombre que llegará, ¿quién será? Será un hombre, me decía, que no tendrá amor, que no tendrá piedad. Será un hombre, me decía el Señor, que perseguirá a mi iglesia. Porque la iglesia tendrá una leve tribulación aquí en la tierra. Y es por eso que el Señor te dice, prepárate, iglesia, porque lo que viene será terrible. Desde el más grande hasta el más pequeño, el Señor quiere que estén comprometidos con Él y estén tomados de su mano, porque decía, aquel que no esté cerca de mi presencia, aquel que esté lejos de mi presencia, decía el Señor, será terrible para aquel. Y ay, me decía, de aquel que esté lejos de mí, porque conocerán, me decía, mi juicio y verán lo terrible de mi ira sobre la tierra.
y mi juicio empezará, me decía, por mi casa. Y cuando yo le decía, Señor, por tu casa es tu iglesia, sí. Porque aquellos que aún con conocimiento de mi palabra, me decía, pecaron, asimismo recibirán sus castigos. Y aquellos, me decía, que aún con conocimiento siguen pecando, así será, me decía, mi juicio sobre ellos. ¿Y sabes por qué? Me decía. Porque la iglesia ha dejado, me decía, de orar, ha dejado de ayunar. Y por eso no están viendo, me decía, que dentro de mi iglesia hay pecado de adulterio, que dentro de mi iglesia hay pecado de fornicación, que dentro de mi iglesia, me decía, aún el mismo Satanás se ha metido para apagar el fuego de mi Espíritu Santo. Y esto él me decía, porque el fuego aún que hay de mi Espíritu Santo está tan pequeñito que dejaron que se apagara. Y yo les dije que avivaran el fuego de mi Espíritu Santo. Pero hay de aquellos, me decía, que apapacharon todo esto y no pusieron sus ojos en mi iglesia. Porque yo voy a pedirles cuenta, me decía. Yo voy a pedirles cuenta de lo que yo entregué en sus manos. Y hay de aquellos, me decía, que aún viendo el error, viendo el pecado, no actuaron. Contra ellos también va mi juicio, decía el Señor. Diles, me decía, diles que ya no hay tiempo que esperar. Estamos, me decía, en la meta final. Y en la meta final, me decía, es cuando mi iglesia debía de estar llena, su lámpara debía de estar llena de aceite y debían de estar con el fuego avivado de mi Espíritu Santo. Pero me han dejado, decía, han dejado su primer amor. Han dejado, me decía, su primer amor apagar. Ese fuego, me decía, lo han dejado apagar. Ve y dile, me decía, que se vuelvan a su primer amor. Diles que se vuelvan, me decía, a su primer amor, porque yo voy a guardarlos de lo que se aproxima. Muchos, me decía el Señor, se están riendo de que no pasa nada. Muchos, me decía el Señor, se ríen que no pasa nada, que todo es mentira. Pero ve y dile, me decía, que esto se cumplirá ya. Y se cumplirá ya, me decía, a partir de que ese hombre, me decía, tomara ese lugar. Ahí en el Vaticano empezará velozmente a cumplirse, me decía, todo lo que yo anuncié. Y hay de aquel, me decía, que no esté preparado. Y hay de aquel, me decía, que no esté listo. Porque entonces, me decía, cuando el día se llegue, creerán, pero será demasiado tarde. ¿Y sabes por qué? Me decía, porque mi misericordia será apartada de la tierra. Por eso les dije que oraran, que ayunaran, que se prepararan. Porque ahora dependerán de la fe y dependerán de cuánto estén cerca de mí, me decía el Señor. Diles que se preparen, me decía, porque los juicios van a una velocidad que no se imaginan. Dile que mi juicio va, me decía, a una velocidad que ellos no se imaginan. Y aún siguen disfrutando y dándose la vida, me decía, lo que el mundo hace. Pero ve y dile, me decía, que ya no son del mundo. Están en el mundo, me decía, pero no pertenecen al mundo. Y yo le decía, sí, Señor, yo así lo diré. Yo lo hablaré, le decía. Mira, me decía, ve y dile. Dile, me decía, esta corona de espina que yo llevé en esa cruz, me decía. Esa corona significa, me decía,
todos los pensamientos que Satanás les había puesto. Todos esos pensamientos, me decía, que el diablo les había puesto, yo lo cargué, me decía, en esa cruz. Yo soporté esos dolores, me decía, para que hoy el hombre, me decía, únicamente buscara de mi presencia. Para que el hombre únicamente tuviera pensamientos en mi palabra. Mira, me decía, mis manos, me decía, que fueron clavadas. Esas manos, me decía, soportaron todos esos dolores. Esos dolores, me decía, que yo cargué. Esas manos significan, me decía, ahora que el hombre levante sus manos para que no decaiga su fe. Yo soporté, me decía, todos esos dolores. Mis pies cuando fueron clavados, me decía, yo soporté todos esos dolores. Para que el hombre, me decía, caminara fielmente en mi camino. Cuando esa lanza, me decía, fue traspasada en mi costado y soporté todos esos dolores, es porque toda enfermedad, me decía, yo lo llevé y lo cargué en esa cruz del Calvario. Porque yo los rescaté, yo los perdoné, yo los limpié, me decía, hasta el día de mi venida. Pero muchos, me decían, no guardaron y no amaron el sacrificio que yo hice en esa cruz del Calvario. Y el Señor decía, ve y dile, me decía, que todo lo que he hablado y anunciado se cumplirá. Y yo le decía al Señor, así es. Ve y dile, me decía, que se preparen, porque viene, me decía, calamidades sobre la tierra. Viene la peste, viene el hambre, me decía nuevamente, dile que preparen, me decía, sus aguas, porque pronto se contaminará. Diles, me decía, que guarden alimento. Que preparen, me decía, sus alimentos. Porque lo que se aproxima, me decía, será catastróficamente. Pero el hombre, me decía, se ha cegado. El hombre se ha olvidado, me decía, de lo que yo he estado hablando. Diles que almacenen. Diles, me decía, que se preparen. Y yo le decía al Señor, una vez más yo se lo diré. Y el Señor me decía, ay de aquel que no se prepare. Ay de aquel que haya un blasfemado diciendo que no pasa nada porque esto ya lo utilizarán. Me decía, esto pronto ya lo utilizarán. Pronto ya echarán mano. Me decía, guarden sus aguas porque será contaminado. Y el Señor me decía, vendrá una lluvia, decía, el cual, esa lluvia, me decía el Señor, empezará a descender para que se cumpla, me decía, mi palabra de las destrucciones, pero después, me decía, quedará en seco, porque dije que yo iba a castigar al hombre 7 veces, y el sol calentará más, me decía, de lo normal, porque escrito está, me decía el Señor, en mi palabra. Y eso es parte de mi juicio que se aproxima a la tierra. Lluvia, mucha lluvia no habrá, iglesia. Mucha lluvia no habrá. Y el Señor hablaba y me decía, dile que se prepare, que miren los tiempos, me decía. Y si tú te acuerdas cuando se entregó una palabra, el Señor decía que donde había frío habría calor y donde había calor habría mucho frío. Y esto se aproxima, me decía el Señor, dile que esto va a una velocidad que no se imagina el hombre. Y muchos aún dicen, y ahora el tiempo se volvió loco, pero no está loco, me decía, sino es parte de mi juicio que se está cumpliendo. Pero es que el hombre no discierne nada, me decía.
Aún el hombre no puede ver los tiempos que han cambiado, pero los tiempos se cambiaron, me decía, porque es parte de mi juicio. Y mi palabra se cumplirá, me decía. Ni una palabra quedará, me decía, que no se cumpla, porque todo se cumplirá. Diles, me decía, que mi iglesia sufrirá una leve tribulación. Y esa leve tribulación, iglesia, que el Señor habla, es que las iglesias se cerrarán. Las iglesias se cerrarán, pero darán una orden mundial, el cual todas las iglesias van a ser cerradas. Y no va a ser por causa de la pandemia, de lo que se aproxima, no, sino será porque la orden mundial ya está. Y esto mandará que la iglesia va a ser perseguida. La iglesia se cerrará y únicamente estaremos en casa dependiendo de nuestra fe. Por eso el Señor hablaba y venía hablando y sigue hablando. Prepárate, iglesia, ayuna y ora, porque muchos no soportarán, me decía el Señor. Serán pocos aquellos que no nieguen a nuestro Dios. Serán pocos aquellos que aún sigan confiando en el Señor. Y el Señor me decía, diles, y que se den cuenta, me decía, para todos aquellos que tienen internet, que lo han cambiado, me decía, por una fibra óptica. Y yo le decía, Señor, ¿y eso qué es? Han cambiado a nivel mundial, me decía, ¿y sabes por qué? Porque a través de esa nueva orden que les dieron de cambiar todos los internet a nivel mundial, ya está listo, me decía, lo que las élites tenían preparado. Y yo le decía, Señor, ¿y qué pasará? Que se cumplirá, me decía, que estarán activamente rastreando a todos los cristianos, a todos aquellos que tienen la fe puesta en mí. Iglesia, no es casualidad que estén haciendo movimientos del internet, sino que es porque ya estamos siendo rastreados por las élites, ubicando todo donde tú vives, todo. Y más aquellos aún que se meten experimentando más cosas nuevas, que esta nueva de fibra óptica salió. Si te diste cuenta, todas las teles cambiaron. Aún la tele más viejita puede entrar en diversas aplicaciones. Y no es casualidad, sino es porque estos se estén caminando a la recta final, a la meta final. Y el Señor me decía, dile, que es el fin, me decía, del internet, el fin de todo esto. ¿Y sabes por qué? Me decía. Porque yo voy a destruirlo, me decía el Señor. No será la élite que programará todo, me decía, de los 3 días de oscuridad como vienen anunciando. Sino eso es mi palabra, me decía, eso es mi juicio. Los 3 días de oscuridad que se aproximan a la tierra, me decía, es en cumplimiento de mi palabra. Porque Satanás y todos sus demonios que fueron arrojados de las regiones celestes son los que se les ha dado, me decía, poder para destruir al hombre y de matar a muchos hombres sobre la tierra. Cuando esos días lleguen, me decía, todas las casas de los cristianos estarán cerradas. No habrá luz, me decía, que los alumbre. El sol, me decía, no dará su calor y no resplandecerá. Ni aun la luna de noche, me decía, lo verán. Porque todo será densas tinieblas, me decía. Todo será densas tinieblas, oscuridad, el cual nadie se imagina. Diles, me decía, que esta oscuridad que se aproxima no es como cuando la luz se va y queda mi luna resplandeciente. Esta vez, me decía, los 3 días que se aproxima, la luna no dará su resplandor y el sol no estará dando su calor
Es por eso me decía que yo dije que prepararan maderas para calentarse, que prepararan abrigos, me decía, para calentarse, porque lo que se aproxima es grande y terrible sobre la tierra. Muchos morirán aún, me decía, porque sentirán mucho frío. Y es por eso, me decía, que yo les dije que se preparen. Yo les dije que se alisten, y este es el tiempo, me decía, que lo tienen que seguir haciendo. Dile que se preparen, porque pronto, me decía, esto ya llegará a su fin. Yo derribaré, me decía, la ciencia artificial. Diles que pronto empezarán a ver señales sobre los cielos, luces que darán sus espectáculos, pero diles que no soy yo, sino será la ciencia artificial para confundir a todo el mundo, me decía, para que aún aquellos que creen y los escogidos sean confundidos, me decía el Señor. Diles, me decía, que escudriñen mi palabra, porque es ahí donde conocerán que escrito estaba, que vendrían falsos y que la ciencia se iba a aumentar. Dile, me decía, que estamos en el tiempo final y sus ojos lo verán, me decía el Señor. Sus ojos ya lo verán y verán cumplirse todo lo que yo estuve diciendo, todo lo que yo estuve hablando, decía el Señor. Diles, me decía, que se apresuren sus pies, me decía, para buscar de mí, que apresuren sus corazones a estar cerca de mi presencia, porque el enemigo le ha puesto, me decía, que están bien así como llegan dentro de mi iglesia, dentro de mi casa. Les ha puesto, me decía, confusión. Y muchos creen que están haciendo las cosas bien, pero ve y dile, me decía, que se dejen de guiar por mi Espíritu Santo. Dile que se guíen a través de mi Espíritu Santo y que no se dejen guiar por sus propias opiniones. Se quieren creer más sabios, me decía, que yo. Ve y dile que el único sabio, el único que tiene poder soy yo. Y es por eso que esto será derribado, me decía, para que conozcan quién soy yo y quién es Jehová de los ejércitos. Dile a mi iglesia, me decía, que se prepare. Ya estamos, me decía, a la meta final. Mi iglesia ya está llegando, me decía, a lo que un día vinieron y se comprometieron y dijeron esperar, que serán las bodas del Cordero. Diles que ya estamos a un paso de llegar, me decía, que yo ya voy pronto por mi iglesia, yo ya voy pronto por la novia, me decía. Dile que se sigan lavando más y más, me decía, pero dile, me decía, que vuelvan a su primer amor. Diles que vuelvan a su primer amor. Y cuando el Señor decía esa palabra, salía como un sollozo de su voz, porque decía, muchos se han alejado de mi presencia. Muchos sus pensamientos están lejos de mí. Diles que vuelvan a su primer amor. Y el Señor te sigue hablando, iglesia, con mucho amor. Él no es malo como el hombre. Él es bueno y es grande en misericordia. Nosotros quisiéramos que sea y fuera ya, pero el Señor aún tiene misericordia de los que aún van a ser salvos. El Señor aún tiene amor y se compadece, porque Él sufrió todo lo que Él sufrió cuando fue crucificado. Fue doloroso, porque Él con grande amor dio su vida por cada uno de nosotros. Y nosotros nos hemos olvidado de ese sacrificio tan valioso. Y por eso el Señor nos dice que nos volvamos a Él, a su primer amor. Que regresemos a los brazos del Señor y que estemos cerca de Él. Y algo que me decía, diles, que cuando los días oscuros de las densas tinieblas lleguen, aquellos, me decía, que estén creyendo aún en mí, y aquellos que creyeron desde la primera vez, yo resplandeceré sobre ellos.
Yo seré su luz, me decía. Yo seré su luz en aquel día, porque será mi Espíritu Santo que resplandecerá, porque mis hijos no perecerán, me decía. Pero diles que se preparen, dile que sigan buscando de mí, que sigan creyendo en mí, como lo hicieron en el primer día cuando vinieron a mí. Diles que levanten manos, me decía, que han decaído, aquellas rodillas que se han paralizado, que vuelvan, me decía, que vuelvan a cobrar fuerzas, me decía, esas rodillas, esas manos empiecen a levantarse. Y como iglesia, a buscar a Dios en oración, a pedir misericordia por cada uno de nosotros, por tu familia. Y es que muchos a veces dicen, es que ya no sé qué decir en mi oración. Dile al Señor que te ayude y cuide de tu familia. Si estás viendo en las noticias cuántos jóvenes y señoritas están desapareciendo, y esto el Señor ya lo había hablado. Aún decía que cuidemos a nuestros hijos. Cuidemos a nuestros hijos y oremos por nuestros hijos. Porque el diablo anda como león rugiente detrás de cada uno de nuestros hijos. Porque él no ha podido en contra de nosotros y viene ferozmente en contra de nuestros hijos. Cuida a tus hijos, ora por tus hijos y que nuestros hijos también estén buscando cada día al Señor. Y el Señor decía que cuando tú vayas a un lugar, no dejes a tus hijos. El Señor me decía que cuando tengamos que ir a orar o a visitar, no dejes a tus hijos. Porque el Señor decía, ustedes no saben lo que sus hijos quedan haciendo en casa. Ustedes no saben, decía el Señor, lo que ellos hacen y se pierden, me decía, en el celular. Llévenlos, me decía, para que yo pueda cubrirlos donde ustedes estén. Porque ellos quedan, me decía, perdiéndose ahí y quedan sin que yo los esté cuidando. No dejen a sus hijos, me decía, tienen que llevarlos. Y era el Señor me lo decía con una gran angustia. Y cuando Él me lo dijo, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Esta fue la última vez que nuestras hijas se quedaron en casa. Porque a donde nosotros vayamos, ellas irán. No importa si la camioneta va cargada, pero ellas irán. Y ya no se quedarán en casa. Porque el diablo, iglesia, el diablo está detrás de los jóvenes, de los niños. Y está destruyendo a muchos jóvenes, a muchos niños. Es por eso que el Señor te dice, ora por tus hijos, clama por tus hijos, iglesia. Estamos viviendo en los tiempos finales. Y tú estás viendo con tus propios ojos todo lo que se está viviendo alrededor del mundo. Aún viene destrucción, viene sobre la tierra, viene para todo el mundo. Iglesia, prepárate porque lo que se aproxima no será fácil, será terrible. Todos estamos apercibidos de parte del Señor. Pero si tú quieres creer a la palabra, creerás. Y si no quieres creer, no lo creas, pero calla, como decía el Señor, y no te sigas condenando. Y no acarrees más juicios sobre tu cabeza. Dios hoy te está hablando de una manera tan especial para que tú vengas al Señor y vuelvas a los brazos del Señor. Y valoremos el sacrificio de nuestro Dios. Iglesia, Él viene ya. Ya no está tan lejos, su venida está tan cerca. Y que pronto nosotros vamos a verlo como Él vendrá sobre aquellas nubes a llevar a su pueblo. Pero antes todos nosotros veremos lo que el Señor ha anunciado en su palabra. Nuestros ojos lo verán, pero tenemos que estar tomados de la mano del Señor. Esta palabra que hoy yo estoy cumpliendo aquí delante
la presencia de nuestro Dios y delante de ustedes. Crean o no crean, hoy el Señor habló a cada uno de nosotros. Y en aquel día no tendremos excusa que nunca escuchamos una palabra del Señor. Que el Señor les bendiga en esta hora, iglesia, esta palabra, ¿verdad? Lo dimos porque el Señor así dijo, diles. Y quedará ya de nosotros creer o no creer en esta palabra, pero yo hoy cumplo delante de ustedes y delante de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga en esta hora.